La uropatía obstructiva, hemos indicado la uropatía obstructiva, ¿qué tipo de lesión renal aguda me puede dar? Una posrenal. Entonces esa uropatía o esa obstrucción va a condicionar la presencia de éstasis, del reflujo y obviamente una infección urinaria. Estenosis uretral, también, ¿ya? Cuando hay un estrechamiento en el lumen de la uretra, la presencia de litos. Los litos van a actuar como si fueran cuerpos extraños y pueden ser colonizados fácilmente por cualquier microorganismo, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes tienen litos? ¿Alguien sabe? ¿O alguien ha cruzado con litiasis renal, por ejemplo? Es frecuente, ¿ya? Sigan tomando Coca-Cola, ya les falta poco. La presencia de TEUs, tumores, la vejiga neurógena también, ¿ya? Cuando existe una disfunción de los músculos de contracción del detrusor, también puede condicionar la presencia de retención de volumen residual o reflujo. Anomalías morfológicas, ahí entramos a las alteraciones estructurales, riñones en herradura, riñones de esponja, un uréter ectópico, un megaluréter, la estenosis del riñón piel ureteral, válvulas uretrales, derivaciones urinarias quirúrgicas como la ureteroidostomía o neovejiga, por ejemplo, ¿ya? Entonces son anomalías morfológicas que son factores de riesgo para una ITU, pero complicada. Anomalías funcionales, en este caso vamos a hablar del reflujo vésico-uretral, ¿ya? Y también del embarazo. Y por los cambios fisiológicos del embarazo, estas pacientes que son gestantes tienen un reflujo vésico-uretral. Las lesiones del urotelio también son condiciones, ¿ya? Lesiones por sustancias químicas o por radiación. Entonces ahí tenemos alteraciones anatómicas y funcionales. Entonces si ustedes tienen ya un paciente que tenga cualquier antecedente de estos, por ejemplo, un paciente con hiperplasia benigna de próstata y están en un contexto de infección urinaria, tienen que descartar que esta infección urinaria o simplemente es una ITU o de repente es una ITU, pero es una ITU complicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias, por ejemplo, se pueden tratar de forma ambulatoria. Vienen al consultorio, tú la examinas, pides laboratorios, le mandas tratamiento empírico a la casa y haces un control, no sé, en 5 días. Y si hay mejora clínica, ya has tratado esa infección urinaria y luego haces medidas de prevención. Pero si es una infección de tracto urinario complicado y tiene diferentes factores de riesgo, por ejemplo, para este tipo de infecciones urinarias, necesariamente ustedes tienen que internar a ese paciente. No lo pueden dejar con manejo ambulatorio o mandarlo a la casa. Hay que internar y ahí entra el juicio clínico que tienen ustedes. Obviamente no basta, por ejemplo, que tenga, no sé, una estenosis, por ejemplo, en la unión piel-ureteral. No basta y lo vas a internar. ¿Te vas a apoyar de qué? Si tiene fiebre, si tiene laboratorios con leucocitosis, PCR incrementado, procalcitonina positivo, el paciente ya está con tendencia a hipotensión, ¿lo internas o lo internas? Lo internas. Tienes que sustentarte en otros parámetros clínicos, no solamente en la anamnesis mediante antecedentes, y también en laboratorios para justificar que estás internando al paciente. De lo contrario, vas a ocupar una cama que de repente requiere otro paciente. ¿Se entiende? Bien. Patologías de base, no lo olviden, pacientes con diabetes mellitus, la hiperglucemia condiciona que no haya buen sistema inmunitario, la inmunodeficiencia, ¿ya? El trasplante renal también, ¿por qué? Porque cuando se hace el trasplante renal estos pacientes reciben corticoides para poder ser tolerantes a ese procedimiento que han realizado y que no exista el rechazo por una respuesta del sistema inmunitario. Entonces estos corticoides predisponen a que haya una inmunosupresión. No olviden que los corticoides inhiben a qué enzima, a la fosfolipasa A2, que va a cortar toda la vía de la producción de citocinas inflamatorias. O sea, no va a dar lugar a prostaglandinas, leucotrienas, trombosanos o lipoxinas. Corta absolutamente todo y de esa manera frenamos la respuesta inmunitaria. Además, que también actúa a nivel de la interleucina 10 y la interleucina 10 también se encarga de suprimir a toda la respuesta inmunitaria celular y humoral. Bien. Pacientes con HIV, no olvidemos que las infecciones oportunistas son al final que se llevan a este tipo de pacientes, ¿ya? Insuficiencia renal crónica. Cuando ustedes ya tengan pacientes con enfermedad renal crónica, estos pacientes cuando ya están en programa de hemodiálisis ya no orinan. No es necesario que les pongan sonda vesical. A veces les ponen sonda vesical así de adorno a un paciente con LC crónico que jamás va a orinar y está ahí su sonda. Y es un foco de infección porque es un dispositivo, entonces pues tengan buen juicio. Si saben que el paciente dializa, es un enfermo renal crónico, ¿para qué le van a poner sonda?
pacientes no van a orinar, y si orinan, no sé, 20 ml, 50 ml en 24 horas, en 2 días, en 3 días. ¿Para qué le vas a poner sonda de esa? Para nada. Entonces sean bien cautelosos, porque es muy tonto que pongan una sonda a un paciente que jamás va a orinar o va a tener una diuresis mínima. ¿Se comprende? Instrumentación urinaria reciente, la instalación de sonda, el catéter doble J o nefrostomía, cualquier procedimiento invasivo también es un factor de riesgo. El sexo masculino, principalmente en pacientes ancianos mayores de 60 años, que tengan infecciones previas y que sean resistentes a antibióticos. ¿Ya? La mayor parte de los pacientes que tienen itus recurrentes generalmente es por cepa bleu, ¿ya? Que son gérmenes productoras de beta-lactamases, y lastimosamente eso condiciona que sean resistentes y necesitan tratamiento antibiótico de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, ¿de qué dependen las infecciones urinarias? Por ejemplo, en el ámbito hospitalario tengan por seguro que pueden ser gérmenes resistentes. Yo les he explicado en los hospitales, a pesar de todas las medidas de desinfección que se realicen, lastimosamente hay gérmenes que no se pueden eliminar, y cuando el paciente entra en contacto con estos gérmenes o el personal de salud no tiene todas las medidas de bioseguridad que corresponden al momento de atender pacientes y hacer procedimientos, condicionan a que puedan colonizar y posteriormente invadir y causar un proceso infeccioso. ¿Ya? Y generalmente son microorganismos multiresistentes y es bien difícil. Por ejemplo, una vez yo acepté una transferencia del hospital boliviano holandés de satélite y me dijeron que simplemente era un absceso pulmonar. Yo acepté el absceso pulmonar porque el hospital holandés, por ejemplo, no tienen quirófano para cirugía de tórax, y como es absceso pulmonar tienen que hacer una neumonectomía o lobectomía, dependiendo si afecta un lóbulo, todo el pulmón está comprometido. La aceptamos y 2 días después nos mandaron resultado del cultivo de esa paciente y era un germen que era pseudomonas aeruginosa, que era PAN resistente. PAN resistente es resistente a todo. Entonces prácticamente hemos contaminado a nuestro hospital con un germen que es PAN resistente. Entonces por eso a veces no se acepta transferencias de los hospitales. Primero pedimos laboratorios para asegurarnos de que no predispongamos a que otros pacientes adquieran infección por ese germen que estamos metiendo al hospital. ¿Se entiende? Es bien difícil. Bien. ¿Cómo se clasifican las itus? Y esto es bien importante que la sepan, ¿ya? Se van a clasificar según su localización anatómica en altas y bajas, según el tiempo de evolución o duración en aguda y crónicas, y según la adquisición en comunitaria o nosocomial, es decir, intrahospitalaria, según la gravedad o la presencia de complicaciones en una ITU complicada y en una ITU no complicada, y según el cuadro clínico en una ITU sintomática y en una ITU asintomática. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esta es una clasificación. Si ustedes buscan, hay muchas clasificaciones, ¿ya? Esta es la que pude elaborar de forma más completa y que no haya repeticiones. Algunas dicen según la duración, que es lo mismo que evolución, otros dicen según las complicaciones y otras según la gravedad, que prácticamente es lo mismo. Aquí he añadido una clasificación un poco especial, muy particular, que no entra dentro de estas, pero hay que tenerlas en cuenta. ¿Bien? Entonces no olviden, puedo decirles es una infección del tracto urinario alto, una infección del tracto urinario bajo, es una ITU aguda, es una crónica, y todos ustedes lo tienen que saber, porque cuando hacen diagnósticos no basta que pongan infección urinaria, o infección del tracto urinario, o infección de vía urinaria, van a venir y los van a patear. Así se clasifican las ITUs, doctor, y tienes que poner infección del tracto urinario alto complicado, si corresponde. ¿Se entiende? Los diagnósticos tienen que ser completos, no hay diagnósticos a medias. Y hasta que pidan los laboratorios y todos los estudios que corresponden, recién pueden darle un diagnóstico más completo. Por ejemplo, según la clasificación anatómica, las de tracto urinario bajo son la cistitis, la prostatitis, la orquiepidinitis y la uretritis. ¿Ya? Todo esto es parte del sistema urinario bajo. Tenemos a la uretra, tenemos al epidínimo en el caso del sexo masculino, a la próstata en el caso del sexo masculino y a la vejiga urinaria para sexo femenino y para sexo masculino. Entonces un paciente puede tener cistitis cuando hablamos de paciente masculino y femenino,
Y ya para netamente masculinos, prostatitis y orquiepididinitis. ¿Se comprende? Ahora, ¿cuál es más frecuente en cuál? La cistitis es más frecuente en mujeres. En hombres es muy raro, realmente muy raro. Pero sí puedes ver uretritis, orquiepididinitis, etc. Y prostatitis, obviamente. Las infecciones del tracto urinario alto, como ustedes pueden ver, prácticamente la baja es hasta la vejiga y de ahí no pasa. Sin embargo, una infección urinaria baja puede ascender y llegar al riñón y te va a dar una ITU alta. Entonces, ¿cuáles son esas altas? Una pielonefritis, ¿ya? Cuando hablamos netamente del parénquima renal. Puede ser aguda y puede ser crónica. Una nefritis intersticial bacteriana también. Un absceso, imagínense un absceso parenquimatoso aquí y un absceso perirenal, ¿ya? Y el absceso, ustedes saben que el absceso forma paredes. Los antibióticos no es suficiente para tratar este tipo de infecciones porque los antibióticos no pueden atravesar la pared, del absceso y necesariamente requieres dos conductas. La primera es una conducta quirúrgica donde ingresan, hacen limpieza, sacan el absceso y luego hay que ingresar con toda la antibiótico-terapia. ¿Se comprende? Pues eso es bien importante. Pues ¿cómo diagnostican el absceso? ¿Creen que pueden diagnosticar el absceso solamente con clínica? No, hay que pedir estudios complementarios. Bien. Consideraciones, aquí tenemos una ITU no complicada y una complicada. Vean, una no complicada hace referencia a infecciones, por ejemplo, en mujeres no embarazadas o que no tengan comorbilidades o que no tengan anomalías estructurales o neurológicas. Estos son anomalías neuroestructurales. Bueno, cuando hablamos de neurológica, hablamos de la vejiga neurogénica, ¿ya? Cuando hay una alteración funcional, porque cuando no existe buena contracción del músculo defusor, obviamente va a causar éstasis urinaria y eso es un foco para colonización, ¿ya? Entonces, ITU no complicada va a ser cualquier paciente que no sea embarazada, que no tenga comorbilidades. ¿Como cuál? Comorbilidades como cuál? Hemos mencionado glucemia. ¿Cuál es? Que no sea diabético, ¿ya? Que no sea mayor de edad, 65 años, o que no tenga cualquier anomalía estructural o funcional, va a ser una ITU no complicada. En cambio, una ITU complicada tiene factores de riesgo, tanto varones como mujeres. Vean, entonces también personas con cuerpos extraños como una sonda vesical permanente o que tenga litiasis renal es un factor de riesgo y si tiene infección urinaria tú podrías indicar que tiene una infección del tracto urinario complicada. ¿De qué depende? También va a depender de la clínica, ¿ya? En pacientes con enfermedad renal, pacientes con inmunodepresión, con obstrucción, con retención urinaria secundaria a trastornos neurológicos, infecciones asociadas a atención sanitaria o el uso reciente de antibióticos son factores de riesgo para indicar o considerar que estamos frente a una infección del tracto urinario complicada. ¿Se entiende? Fácil, ¿no ves? Entonces, si tú te sabes los factores de riesgo, desde comorbilidades, que la paciente está embarazada, que porta dispositivos, etc., tú ya puedes considerar que este paciente puede o no tener una infección del tracto urinario complicada. ¿Se entiende? Ahora puede ser una ITU baja o alta y puede ser complicada o no. ¿Se comprende, no? Entonces ahí vamos ya catalogando realmente cómo son las infecciones urinarias. ¿Qué más? La ITU complicada, vean, la duración del tratamiento es mucho más larga. No es lo mismo que una ITU no complicada, ¿ya? Entonces, la ITU complicada va a requerir un tratamiento antibiótico y va a requerir estudios complementarios para poder determinar qué germen está causando esa infección. Pero eso no significa que las ITUs no complicadas, por ejemplo, puedan evolucionar a una forma clínica grave. Entonces, no subestimen a las infecciones urinarias. De repente, tú en tu consulta externa tienes a la paciente, tiene toda la clínica por una infección urinaria, le das tratamiento, le dices vuelven 5 días, vuelven 5 días y vuelve en peor estado. Entonces, tú ya podrías considerar, por ejemplo, que el tratamiento que le has dado de repente no le ha pegado a los gérmenes. Es otro germen el que está causando. O de repente tenía factores predisponentes que está causando que esa infección esté progresando, por ejemplo, una infección urinaria complicada. Entonces, necesariamente lo vas a tener que internar. ¿Ya? Bien. Esto es consideración de la ITU según la frecuencia. Aquí permítanme cambiar.
esto no está dentro de la clasificación que les he emitido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ninguna la considera. Pero cuando hablamos consideraciones según la frecuencia, o sea, cuántas veces se ha infectado, nos indica infección aislada. Vean, los anaerobios, por ejemplo, son causa muy rara de una infección del tracto urinario. ¿Ya? Pero cuando un anaerobio causa infección, generalmente estamos frente a abscesos genitourinarios. ¿Se entiende? Bien. Una infección recurrente va a ser aquella que va a aparecer con un nuevo episodio después de que se ha resuelto el cuadro clínico inicial, ¿ya? Y aparte hemos tenido cultivos negativos. O sea, tú has tratado a tu paciente, le has hecho un urocultivo, el urocultivo ha salido negativo, la paciente ya no tenía clínica, pero después de un tiempo la paciente vuelve y nuevamente tiene clínica de una infección urinaria. Y en esos casos, ustedes van a considerar dos situaciones o dos definiciones que siempre les van a preguntar: ¿qué es reinfección y qué es recidiva? Reinfección va a ser aquella infección urinaria que va a ser producida por gérmenes diferentes a los que han tratado con anterioridad. De repente, nuestra infección urinaria de la anterior, que anteriormente hemos tratado, era causada por una E. coli, ¿ya? Le he tomado un urocultivo, me ha salido E. coli mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, le he dado el tratamiento, la paciente ha mejorado súper muy bien, pero vuelve después de 2 semanas. Después de 2 semanas, que yo digo la paciente ya está curada, la paciente vuelve. Le hago un nuevo urocultivo y sale un nuevo germen. Ahora me sale Klebsiella, por ejemplo. Entonces esa es una infección de tipo reinfección. ¿Se entiende? Es una ITU por reinfección. Habrá habido otros factores, por ejemplo. ¿Qué factores predisponentes esta paciente tendrá? Por ejemplo, ¿qué tal si tiene, no sé, actividad sexual con múltiples parejas? Ese es un factor de riesgo, hemos indicado el más importante, y de repente esa ha sido la causa para que tenga una reinfección. ¿Se entiende? O de repente usa espermicidas, usa anticonceptivos orales, o la paciente es diabética, por ejemplo, no sabemos, o el paciente, etc. Entonces, si tu paciente vuelve después de 2 semanas de haber tratado una infección urinaria, le haces un urocultivo y ahí está un nuevo germen, eso se llama reinfección. ¿Vean? Entonces vean, el 95% de las infecciones son recurrentes en pacientes de sexo femenino. ¿Bien? La recidiva, por el contrario, también se denomina persistencia bacteriana en el tracto urinario, se debe generalmente al mismo microorganismo tratado con anterioridad y vuelve después de un tiempo, pero menor a 2 semanas. Entonces, si tu paciente vuelve antes de 2 semanas, tú consideras que es una recidiva. Si vuelve mayor a 2 semanas y aparte es un nuevo germen que está causando la infección, ya se llama reinfección. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, la recidiva es más frecuente en pacientes de sexo masculino y puede involucrar, vean, anomalías anatómicas en el tracto urinario. Entonces, por ejemplo, aquí va a requerir un tratamiento largo. En el caso de una reinfección, por ejemplo, ya hay que indicarle muy bien que tiene que tener todas las medidas de prevención para evitar reinfecciones y obviamente que progresen peor las recidivas, y en este caso el tratamiento es más corto, no es lo mismo, ¿ya? Entonces esas dos definiciones tienen que tenerlas muy claras. Bien, dentro de la etiología de las infecciones, la mayoría de las infecciones van a ser por vía urinaria ascendente, es decir, que los pacientes inician con una infección urinaria baja y luego ese germen lastimosamente asciende y va a causar una infección urinaria alta. El 95% de los casos siempre es de causa bacteriana y son principalmente por bacilos aerobios gram negativos del tracto gastrointestinal. Es por eso que un factor de riesgo, por ejemplo, en pacientes de sexo femenino son las mismas características anatómicas. La aproximación de la anatomía de la región perianal, por ejemplo, con la cavidad vaginal, es un factor de riesgo para que estas pacientes tengan infecciones urinarias, ¿ya? La Escherichia coli es el responsable entre el 75 al 95% de las infecciones en sexo femenino. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué más? Eso no significa que no pueda haber otro tipo de agentes etiológicos. Aquí hemos indicado que la mayor parte es por E. coli. Sin embargo, hay otros patógenos urinarios que son menos comunes, ¿ya? Y son distintos miembros de la familia de las enterobacterias, ¿ya? Uno, también los estreptococos,
Entre los estreptococos vamos a mencionar al Streptococcus galactiae, también pueden ser enterococos y también puede ser estafilococo, y dentro del estafilococo, el estafilococo saprophyticus. ¿Listo? Entonces hay otros gérmenes que también te pueden causar infección. Ahora, esto por ejemplo en pacientes en ITU en la comunidad. Ahora, los pacientes que están internados ya son diferentes, no van a tener el mismo germen. Obviamente en el hospital la mayor parte de los casos también es por E. coli. ¿Qué lo va a diferenciar, por ejemplo, de la E. coli de una infección urinaria en la comunidad? Por ejemplo, la resistencia. De repente la que es en comunidad es sensible a varios antibióticos, pero la intrahospitalaria puede mostrar cierta resistencia a algunos antibióticos. Bien, entonces, ¿qué gérmenes pueden estar involucrados? Vean, el Enterobacter, la Providencia, Morganella, el Citrobacter, Serratia y Pseudomonas. ¿Listo? Ahora, algo importante, el aislamiento de Staphylococcus aureus, acuérdense, en orina se tiene que relacionar con instrumentación, ¿no? Miren que nosotros tenemos Staph aureus en piel, ya tenemos Staph aureus, todos portamos microorganismos. Y si no tienes las medidas, contaminas la instrumentación y al hacer el procedimiento causas que ese paciente pueda ser colonizado y posteriormente desarrollar un proceso infeccioso. Pero cuando vean Staph aureus, nunca descarten la posibilidad de una infección hematógena. La infección hematógena, ¿cómo se llama? Bacteriana. Si no olviden, las bacterianas pueden ser primarias, pueden ser secundarias, y como es torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo llega a cualquier tejido, puede infectar cualquier lado. Por eso las bacterianas son graves. ¿Listo? Entonces puede ser una infección hematógena que esté condicionando, por ejemplo, una infección urinaria. ¿Ya? Pero cuando hablamos de Staphylococcus aureus, no van a pensar en estos gérmenes bacterianos, muy difícil. No solamente pueden ser bacterias, también pueden ser hongos, también pueden ser virus, y dentro de las bacterias, ustedes pueden ver aquí esta tabla, ¿ya? Las enterobacterias hemos indicado el 95% en pacientes de sexo femenino, el 85% corresponde a E. coli, ¿ya? Y el 5 a 10% puede ser por Proteus o puede ser por Klebsiella. No olvidemos el Staphylococcus aureus saprophyticus, entre el 10 al 30% de infecciones en pacientes de sexo femenino, pero jóvenes. En pacientes masculinos, enterobacterias, el 75% sigue siendo frecuente, E. coli, ya, ahí se ha borrado. Y el 25% se va a aislar otro tipo de gérmenes, por ejemplo también el Staphylococcus saprophyticus, pero es también raro en pacientes de sexo masculino, ¿ya? En pacientes masculinos no van a encontrar, por ejemplo, infección de vía urinaria baja. Es más frecuente que sea alta y que sea complicado y que tenga muchos factores de riesgo. Como vemos ahí, hemos indicado los anaerobios son una causa muy rara de infección, pero si causan infección, pues obviamente va a estar relacionado con abscesos genito-urinarios y producen gas y producen cavitación. El gas, ¿cómo se ve en la tomografía o en la radiografía? Luego, o ves imágenes radiolúcidas o ves imágenes hipodensas. Por ejemplo, en una tomografía, si tú ves una mancha en el parénquima renal y es de color negro, ¿qué pensarían? En gas. O si ven una cavidad a nivel renal, ¿qué pensarían? Es una cavitación. Entonces, ¿qué pensarían? Que son gérmenes anaerobios. ¿Listo? Entonces, eso en imagen no ya no lo termino. También pueden ser hongos, pero son infrecuentes, ¿ya? ¿En qué casos vamos a ver hongos? En pacientes con inmunodepresión o pacientes que estén internados en terapia intensiva. En terapia intensiva nosotros siempre calculamos algo que se llama el Candida Score para poder ver cuánto de porcentaje tiene el paciente de desarrollar una candidemia y esa candidemia cuánto de riesgo tiene, por ejemplo, para poder desarrollar una infección por hongos. Pero no olvidemos que en un contexto de paciente inmunodeprimido es muy probable que pueda desarrollar cándida. ¿Cuál es la más frecuente? La Candida albicans, es el grupo patógeno más frecuente y más prevalente en este grupo de pacientes, pero también podemos encontrar Candida glabrata o Turulopsis glabrata. Y es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en mi hospital alguna vez hemos diagnosticado Candida glabrata en pacientes que son diabéticos y lastimosamente este tipo de gérmenes son resistentes al fluconazol, ¿ya? Y para lo único que son sensibles son para las famosas equinocandinas. Por ejemplo, dentro de las equinocandinas, que ya son otro tipo de antibióticos, está la nidulafungina, está el voriconazol. ¿Saben cuánto cuesta, por ejemplo, ese tipo de medicamentos? Cada frasco cuesta 1.125 bolivianos, 1.200 bolivianos. Un frasco.
¿Cuánto tiempo hay que hacer, por ejemplo, si está con candidemia y tiene una gripe por este tipo de gérmenes? El tratamiento es prolongado. Imagínense darle 21 días con un tratamiento que cuesta cada día 1.200 bolivianos. ¿Se imaginan cuánto va a gastar solo en tratamiento? Entonces es bien complicado. Obviamente el que tiene recursos lo va a comprar, el que no, no, y al final la candidemia se lo lleva. Por eso es bien importante que ustedes siempre soliciten urocultivo cuando corresponda. Las infecciones por virus realmente son excepcionales como causa de infecciones urinarias, pero podríamos mencionar dos: el adenovirus y el poliomavirus BK, que pueden producir cistitis hemorrágica grave, pero en pacientes trasplantados de médula ósea. ¿Vale? Entonces es muy grave. Entonces, ¿qué tienen que pensar? Germen. ¿Qué germen? El E. coli, y tienen que pensar en hongos. ¿Listo? Bien. Dentro de la etiología, ya, las infecciones que se producen, por ejemplo, en hospitales o en centros de cuidados crónicos van a involucrar a un grupo más variado de microorganismos, como la Enterobacter, Providencia, Morganella, Citrobacter, Serratia y Pseudomonas, lo mismo que hemos mencionado aquí, ¿ya? En los gérmenes, ¿vean? Entonces, por ejemplo, esos son en centros hospitalarios, donde ya lastimosamente hay otro tipo de gérmenes que pueden tener cualquier variedad de resistencia a cualquier tipo de antibiótico. Y un problema importante, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, los pacientes hospitalizados que portan sonda vesical pueden desarrollar infecciones por bacterias productoras de BLE, que son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Ya? Entonces es importante, porque si es cepa BLE, el tratamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque es resistente prácticamente a todos los beta-lactamos. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a usar? Según el antibiograma, nosotros nos vamos a orientar. ¿Cuáles son productores de beta-lactamasas o qué cepas son identificados con mayor frecuencia? E. coli cepa BLE y Klebsiella cepa BLE. ¿Ya? Entonces no se olviden. Por eso es importante solicitar urocultivo. ¿Qué tal si tu paciente tiene cepa BLE y tú le sigues dando antibióticos y no le estás pegando al germen? Tu paciente va a volver mucho peor, va a ingresar por emergencias y se va a tener que internar. ¿Ya? Entonces no olviden que la sepsis es una afección altamente mortal. Por eso la sepsis es una de las primeras causas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y la sepsis puede ser a cualquier foco: sepsis urinaria, sepsis pulmonar, sepsis a nivel meningio, sepsis a nivel abdominal, sepsis a nivel mediastinal, sepsis a nivel pleural, etc. La sepsis puede dar a cualquier lado, cuando no se trata una infección de forma apropiada y de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, en pacientes hospitalizados nunca descarten la posibilidad que pueda ser una cepa BLE. ¿Ya? Y bueno, dentro de su fisiopatología existen factores predisponentes. Vean, la tríada que nosotros analizamos siempre es el microorganismo, el hospedador y el entorno. Cuando hablamos de microorganismo, tenemos que ver qué tipo de microorganismo es, qué factores de virulencia tiene. Por ejemplo, aquí la cepa BLE será un factor importante dentro de las características del microorganismo. Sí, muy importante. La expresión de factores de virulencia. En el hospedador, vean los factores genéticos, los factores conductuales, enfermedades de base que van a condicionar comorbilidad. En el entorno, vean la ecología a nivel de cavidad vaginal, las anomalías anatómicas y funcionales y la presencia de dispositivos van a condicionar toda la patogenia de la infección urinaria. Porque el paciente puede, con esta interacción de microorganismos hospedador y entorno, va a dar lugar a ¿qué? A una infección o solo a una colonización. Bien, entonces la infección urinaria consiste en la invasión bacteriana del urotelio y va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Y no olviden que si el paciente viene con fiebre, hay que pensar en que ya hay compromiso de alguna estructura parenquimatosa. ¿Ya? Cuando un paciente viene con fiebre y tiene clínica de infección urinaria, siempre sospechen en que probablemente es una infección urinaria alta que ya ha alcanzado parénquima renal y por eso ya hay presencia de fiebre. Cuando es baja, causa molestias a ese nivel, causa prurito, poliaquiuria, disuria, etcétera, que lo vamos a analizar. Pero cuando ya hay fiebre, tienen que alarmarse, tienen que preocuparse. ¿Bien? Para eso tenemos vías de infección. ¿Ya? La mayoría de las infecciones van por una vía ascendente, tienen que llegar de la vejiga o la uretra hasta el parénquima renal. No se olviden. ¿Listo?
Entonces tenemos una vía ascendente que es la más frecuente y todo es ¿por qué? Porque hay una flora intestinal. ¿Qué flora intestinal? Hemos dicho de la familia de las enterobacterias, la E. coli. Esa va a ascender y puede causar pues, una infección urinaria ya. Puede ser hematógena, es poco frecuente y no se olviden, va a ser secundario a otro foco de infección. Es decir, que el foco no es urinario, el foco es a nivel sanguíneo. Por ejemplo, ¿qué tal si es un paciente que tiene un catéter venoso central y ha condicionado infección por Staphylococcus aureus? Ese catéter, como está en cavidad cardíaca y ya va a ser un foco endovascular, ¿se va a diseminar? Sí. Entonces, si tiene alguna anomalía estructural, por ejemplo, ¿qué tal si tiene litos? Hemos dicho que los litos actúan como cuerpos extraños y van a ser superficies inertes donde va a ser colonizado por diferentes microorganismos. ¿Puede dar una infección urinaria? Sí, ¿ya? Pero no es muy frecuente, vean. Y generalmente, ¿a qué germen va a ser? Staphylococcus aureus, también por cándida, por eso les he dicho candidemia. Candidemia, que es presencia de cándida en vía hematógena, eso es. Y generalmente va a ser en pacientes inmunodeprimidos o pacientes que estén con un tiempo muy prolongado de internación en terapia intensiva. O también puede ser por Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo se llama la tuberculosis que es de diseminación hematógena? Tuberculosis miliar, ¿ya? Y es importante, sí, la tuberculosis es bien prevalente en nuestro medio, ¿ya? Si tienen oportunidad de ir del tórax, vayan a neumo, hay una gran variedad de pacientes con tuberculosis, pulmonares y extrapulmonares, con tuberculosis gastrointestinal, con tuberculosis urogenital, con tuberculosis miliar, cuando es miliar es que está en todo, y esos pacientes tienen riesgo de hacer meningitis por tuberculosis, etc. ¿Se comprende? Entonces la tuberculosis miliar es por diseminación hematógena. Pero obviamente no vas a pensar pacientes con tuberculosis miliar en cualquiera, tienen que tener factores de riesgo. ¿Cuáles son esos? Los pacientes inmunodeprimidos principalmente. Por vía linfática, muy rara. Entonces hay que pensar por vía ascendente y hematógena. Dentro de esta triada que hemos mencionado, microorganismos, el hospedero y el entorno, vean, cuando hablamos de hospedero vamos a mencionar esto. Las células epiteliales de las pacientes de sexo femenino pueden tener diferentes tipos específicos o un número de receptores que se van a ligar a la E. coli, es decir, que tienen receptores cuyo ligando va a ser la Escherichia coli. Ese es un factor del hospedero y es un factor genético. Puede haber menor expresión de las XR1 en la superficie de los neutrófilos y eso va a disminuir la respuesta inmunitaria del hospedador. Puede haber polimorfismos en el gen del XR1 el mismo en el receptor específico de la interleucina 8 que se va a relacionar con mayor susceptibilidad a pielonefritis. ¿Qué función tiene la interleucina 8? Eso es fisiopático. No, la fiebre es causada por la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y la prostaglandina E2 que actúan como pirógenos endógenos. ¿No ve? ¿Y los pirógenos exógenos cuáles son? Las famosas PAMs. ¿Ya? Los gram positivos que tienen ácidos teicoicos, los gram negativos lipopolisacáridos. ¿Listo? Por ejemplo, la micobacteria que tiene, los hongos que tienen. Cada uno tiene parte de su estructura algo característico que van a condicionar que son pirógenos exógenos. Cuando esos pirógenos exógenos entran al organismo, generan la producción de pirógenos endógenos. ¿Cuáles son esos pirógenos endógenos? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y prostaglandina E2, y estas tres como pirógenos endógenos desencadenan toda la fisiopatología de la fiebre. ¿Listo? Bien. Entonces la interleucina 8 no participa ahí. La interleucina 8 está involucrada con la quimiotaxis de los neutrófilos, es un factor quimiotáctico. Eso lo tienen que saber. Si yo les digo que interleucina está involucrada con el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, ¿cuál me van a responder? Interleucina 6, doctores, ¿ya? Y eso lo han aprendido en fisiopato. ¿Listo? Si les pregunto qué interleucina es el comandante de toda la respuesta inmunitaria celular, ¿qué me van a responder? Si les pregunto qué interleucina produce la síntesis de moléculas de adhesión intracelular, ¿qué interleucina me van a responder? Si les pregunto qué interleucina es la caquectina, ¿cuál me van a responder? Y todo eso tienen que saber, doctores. ¿Ya? Esas son preguntas de visitas médicas, preguntas de filo. Visitas médicas, ¿qué preguntan? ¿Han visto no ve visitas médicas? Preguntan lo que se les ocurre. Desde anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología, farmacología y ya más profundamente, así, diagnósticos como tal. ¿Listo? Tienen que repasar. Esos son en cuanto al hospedero. Vean, en cuanto, por ejemplo, al entorno,
vamos a tener cuerpos extraños. Los cálculos o la presencia de litos, las ondas vesicales van a ser una superficie inerte que puede ser colonizado y van a formar una biocapa o biofilm. ¿Listo? Toda situación que va a permitir que haya éstasis, por ejemplo con obstrucción, va a favorecer a que el paciente pueda tener una infección del tracto urinario. ¿Qué factores que causen obstrucción conocen? Litiasis. ¿Otro? Estenosis. ¿Otro? Hiperplasia. ¿Otro? ¿Qué se llama cuando el uréter está así tortuoso? Hidronefrosis. Entonces todos esos factores van a condicionar éstasis o que sean colonizados. ¿Ya? Ojo, otro, vean, la colonización del introito vaginal o de la zona periuretral por microorganismos de la flora intestinal como el E. coli, pues es la fase inicial para que pueda desencadenar toda la patogenia de una infección urinaria. Vean, el coito se acompaña de un mayor peligro de colonización de la vagina por E. coli. ¿Ya? El espermicida, por ejemplo, como el nonopsinol 9, es tóxico para la microflora. No olviden que en cavidad vaginal tenemos una microflora, tenemos un pH, tenemos los lactobacilos, tenemos factores que son protectores dentro de la cavidad vaginal. Cuando se altera esa fisiología, favorecemos al desarrollo de otro tipo de flora. Entonces eso condiciona infecciones. ¿Listo? Por ejemplo, los espermicidas y el diafragma que hemos indicado en un principio son factores, por ejemplo, dentro de la ecología. En las pacientes que son postmenopáusicas ya no hay lactobacilos. Estos lactobacilos, que es un factor protector en la cavidad vaginal, cambia por la colonización de microorganismos gram negativos. ¿Ven? En pacientes embarazadas hay una disminución del peristaltismo uretral, ¿ya? También hay hipotonía de uréteres y eso condiciona un reflujo vesicouretral y eso es un factor también dentro de las alteraciones funcionales que van a favorecer el desarrollo de una infección urinaria. Por eso en las embarazadas o gestantes no se les puede escapar infecciones urinarias. ¿Por qué? ¿Una infección urinaria desencadena proceso inflamatorio? Sí. ¿El proceso inflamatorio causa liberación de citocinas? Sí. Dentro de las citocinas, ¿qué citocinas son las importantes? Las prostaglandinas, ¿ya? Si yo les pregunto, la prostaglandina a nivel uterino, ¿qué causa? Causa contracción uterina. Entonces, si tú no tratas a tu paciente embarazada una infección de tracto urinario y no sé, digamos que está en sus 28 semanas, no es un embarazo que esté a término, va a condicionar contracción uterina, eso es una amenaza de parto prematuro. Por eso es importante que traten las infecciones en las embarazadas. No se les puede escapar, doctores. En provincia, de cada 10 pacientes, ya les he dicho, la mitad son embarazadas y de la mitad son pacientes pediátricos y la otra mitad son abuelitos. Y como ven pacientes embarazadas, ustedes tienen que hacer el control de su tarjeta prenatal, que ya me imagino lo están viendo en obstetricia, y saben qué estudio se tiene que pedir a esa mujer embarazada. ¿Listo? No olviden que por los cambios fisiológicos del embarazo tienen factores para desarrollar infección. Y dentro de los factores del microorganismo, vean, las cepas de coli pueden tener factores de virulencia, ¿como cuáles? Las fimbrias. Y dentro de estas fimbrias, la fimbria pelo tipo 1, que tienen la capacidad de ¿qué? De unirse a las uroplaquinas de las células o del urotelio de la vejiga. O sea, esas fimbrias le van a dar mayor capacidad de fijación al urotelio y ese es un factor de virulencia dentro de la fisiopatología. ¿Bien? ¿Listo? Entonces ya hemos visto epidemia, hemos visto clasificación. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la etiología según los gérmenes. Hemos visto dentro de su fisiopatología qué factores interactúan para dar lugar a ese cuadro. Y tenemos que hablar ahora del cuadro clínico, ¿no? ¿Qué manifestaciones va a tener ese paciente? Cuando es paciente con infección de tracto urinario bajo, y hemos indicado que el bajo es cistitis, prostatitis, orquiepididimitis y uretritis, ¿qué van a tener? Disuria, nicturia, polaquiuria, urgencia miccional y tenesmo vesical. ¿Listo? Infección de tracto urinario alto va a tener dolor en fosa renal, signo de Giordano positivo. ¿Qué es el signo de Giordano? La puño percusión. ¿Listo? Positivo. Tú le haces puño percusión y tú alto. No hay puño percusión y tú baja. Así de fácil. Y si tiene fiebre, con más razón.
Por eso les decía, cuando es tracto urinario bajo, todas las manifestaciones son en esa área anatómica. El paciente tiene disuria, liguria, prolacturia, urgencia miccional, tenesmo vesical. Pero cuando ya es alto, el paciente tiene fiebre y tiene dolor en fosa lumbar. Tú le haces punio-percusión y es positivo. ¿Listo? Y eso es importante, ¿ya? Yo una vez me acuerdo, de interno, tenía un paciente que ha ingresado ya con antecedentes de litiasis renal, tenía fiebre, tenía vómitos y aparte también tenía clínica de infección urinaria baja, pero ya por la fiebre tú indicas que es una infección de tracto urinario alto, ¿no? Bueno, como interno, cuando eres interno, por ejemplo, en el hospital de clínicas, en emergencias, hay internos que se encuentran en el triaje y en el triaje seleccionan qué pacientes entran y cuáles no entran. Entonces, como ya era una ITU alta, era una fiebre, entonces tú lo tienes que internar. Lo internamos, le designas al otro interno a que haga el ingreso y el otro interno viene y bien capo le pone, ¿no? Infección de tracto urinario bajo, sabiendo que tenía litiasis y sabiendo que ya tenía fiebre. Y uno va y yo le pregunto, ¿le has hecho punio-percusión? No. ¿Por qué? Es que si le hago punio-percusión tal vez el hito se va a desplazar. ¿Cómo puede haber eso en su imaginación? O sea, solo porque piensa que el hito se va a mover al hacer el punio-percusión. Eso no es el pensamiento de un médico, ¿no? Tú le haces y confirmas que es concreto. ¿Listo? Entonces cuidaste en cometiendo esas barbaridades como internos. ¿Listo? Todo eso que va a condicionar inflamación de la vejiga cuando hablamos de un tracto urinario bajo, ya desde una cistitis o infección del parénquima o del sistema pilocarpicial cuando hablamos de una infección del tracto urinario alto. No olviden, el alto ¿cuál es? Pielonefritis, que puede ser aguda crónica, nefritis intersticial bacteriana, la presencia de absceso parenquimatoso renal o absceso perirenal. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? No. La primera tarea que van a hacer es me van a hacer las definiciones de toda esta clínica. ¿Qué es disuria? ¿Qué es nicturia? ¿Qué es polacturia? ¿Qué es urgencia miccional? Algunos le ponen como síndrome miccional. ¿Y qué es tenesmo vesical? ¿Listo? No se preocupen, al finalizar las clases les voy a mandar esto a su grupo. Palabra. Palabra. Ven para creer. No pueden conmigo. Para creer. Infecciones de tracto urinario, ¿cómo lo diagnosticamos? Bien, tenemos la clínica. El paciente va a venir con cualquiera de estas manifestaciones clínicas. Perfecto. Tú puedes sospechar, ¿es una infección urinaria baja o es una infección urinaria alta? Pero necesito respaldarle en exámenes complementarios. ¿Qué le voy a pedir? Lo primero, el examen general de orina. Aunque no crean, a todos los pacientes que se internan, así no tenga nada, les piden laboratorios básicos, les piden hemograma, pruebas de función renal, electrolitos, le piden examen general de orina. Ahora, si es el seguro, ya no pasa nada, el paciente no va a pagar, pero si el paciente va a pagar, pidan lo que el paciente requiere. Los laboratorios no son baratos. ¿Alguna vez han hecho laboratorios? Yo me imagino que sí, no es barato, ¿no? Pero si es particular, te cobran un buen monto. Entonces, imagínense un paciente. Aunque no crean, antes de que hubiera el seguro, el famoso SUS, antes había lo que se llamaba el SIS, el Seguro Integral de Salud. Y el SIS solo cubría a los pacientes que tenían más de 60 años. El resto no tenía seguro. Nadie tenía seguro. Ustedes saben, solo tenían seguros pues, particulares. ¿Ya? Entonces, cuando tú internabas paciente, tú le dabas la orden, ¿sabe qué señora vaya a pagar? Y la señora tenía ahí hemograma, electrolitos, creatinina, examen general de orina. Y luego volvía y te decía, doctor, solo me alcanza para pagar electrolitos. ¿Está bien? Y ya no tenías ni hemograma, ni examen general de orina, nada. Y a veces tenías que utilizar todos los papeles del paciente que era mayorcito para mandar muestras del paciente que no tenía plata. Así hacíamos para poder ayudar a los pacientes. O incluso entre internos haces baja para pagar. ¿Sabe qué, señora? Tome esto, vaya a Carcele, nos trae la factura y recién manda las semanas. Así era antes. Ahora, como ya tenemos SUS, obviamente pueden pedir lo que se les da la gana. Lastimosamente gastan ya muchos recursos. No olviden que el médico no diagnostica laboratorios. Hace diagnósticos clínicos y se respalda con exámenes complementarios. Tengo tos, vaya a hacerse tomo, radiografía, no es correcto. ¿Ya? Me duele aquí, vaya a hacerse ecografía. Me duele el estómago, vaya a hacerse ecografía. No sean esa clase de médicos. Hagan diagnósticos clínicos y si amerita pidan exámenes complementarios. ¿Cómo podemos hacer la muestra de recolección de orina? Desde la primera.
La que se utiliza de forma más frecuente es la muestra o la recolección del chorro medio de la micción espontánea, ¿no? Es la primera orina de la mañana, como dicen algunos. Pero no es así. Si el paciente se interna en la noche y tienes que mandar muestra, pues se manda muestra. Si tiene capacidad de micción espontánea, le dirá, señor, va a desechar el primer chorro, va a contener su micción y luego va a orinar en el frasco para que lo podamos enviar. Porque si no toman la muestra del chorro medio, ¿qué pasa? Que esa muestra puede salir contaminada o colonizada y de repente van a hacer tratamiento a un paciente que no tiene infección urinaria. Por eso hay que mandar el chorro medio, porque la primera que sale va a estar contaminada por toda la microflora. Ustedes lo mandan al cultivo y bien capos, no, ay, no tiene infección por 3 gérmenes, ha hecho E. coli, Klebsiella y todo. ¿Qué le voy a dar? ¿Y qué tal si solamente es contaminada y la muestra mala? A eso tienen que tener, ¿vean? Entonces, eso es muy importante, vean, ahí dice, la recolección de la muestra tiene que ser adecuada. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman una muestra adecuada, les va a salir pues varios gérmenes y simplemente esto es contaminación de la muestra. Ahora, la muestra no solamente puede ser por una micción espontánea, en algunos casos hay que instalar sonda vesical. ¿Ya? Hay que instalar sonda vesical. Por ejemplo, en UTI todos los pacientes tienen sonda vesical. ¿Por qué? Porque están sedados y no vas a esperar a que se haga el 1 y el 2 en la cama, ¿no? Le pones pañal, le pones sonda vesical, cuantificas diuresis, etc. Cuando se instala sonda vesical, de igual manera, se hace con todas las medidas de antisepsia para que la muestra también sea adecuada. De lo contrario, también va a ser una muestra contaminada. Y en algún caso, por ejemplo, se hace una aspiración suprapúbica. En algunos pacientes pediátricos a veces es bien difícil tomar muestra. Incluso con el catéter no se puede, que hay que hacer una punción suprapúbica. ¿Listo? En algunos casos de globo vesical, cuando esa vejiga, por ejemplo, está llena de orina y tiene hiperplasia de próstata y no puede orinar, y a veces se le va y no ponen sonda vesical, o la sonda no progresa porque la próstata no deja, es necesario hacer el procedimiento de una punción suprapúbica, ¿ya? Y no se hace así nomás, se hace con mucha cautela, se evacúa de forma rápida, porque a veces el músculo se contrae tan abruptamente y puede causar rotura de la vejiga, por ejemplo, o sangrado, ¿se entiende? Entonces, de las tres, ¿cuál es la más frecuente? Pues la micción espontánea. Pero también el cateterismo vesical es una forma de poner muestras, también se desecha la primera y la segunda se envía, y obviamente la aspiración suprapúbica, ¿ya? El examen general de orina consta de 2 partes. Una en la que se introduce una tira reactiva aquí a la muestra, y esa tira reactiva nos va a informar densidad, pH, la presencia de sangre o de pigmentos hemo, la presencia de proteínas, la presencia de glucosa, de cuerpos cetónicos y lo más importante dentro del contexto de infección urinaria, esterasa leucocitaria positiva y nitritos positivos. Si tienes esterasa leucocitaria positivo y nitritos positivos, te orienta a que estás frente a una infección urinaria. Aparte de eso, se hace un examen microscópico que se llama sedimento urinario. ¿Ya? Se centrifuga y el sedimento se lo pone en un portaobjeto, lo llevas al microscopio y empiezas a ver, ¿ya? Y ves si hay eritrocitos, si hay leucocitos, ¿ya? Puedes pensar en un proceso infeccioso. Células epiteliales escamosas, cilindros, cristales, y lo que faltaba aquí, la presencia de bacterias también te va a indicar o te va a sugerir que estás frente a una infección urinaria.